Hola, muy buenas. Espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Y hoy quiero realizar un tarot interactivo. ¿Cómo será tu próxima pareja? Características y físicas. Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Y si te ha gustado este vídeo, comenta, regálame un like y suscríbete para que podamos llegar a más personas y esta gran familia pueda crecer cada día más. Y sobre todo, gracias por verme, por los comentarios tan bonitos que me dejáis, de verdad, gracias. Me encanta siempre que me dejáis esos likes, me hacéis feliz, la verdad, esos comentarios y siempre que veo un suscriptor nuevo, de verdad, gracias. La verdad que cada suscriptor que se suscribe en este canal, la verdad que me hace mucha ilusión, de verdad. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. También hace poquito hice una SMR para traer amor, abundancia, cómo manifestar el amor de tu vida también. Lo dejaré todo en la cajita de información y sobre todo, esto no deja de ser un tarot interactivo. Habrá cosas que te puedan resonar, otras que no. Le puedan resonar a otras personas. Las que no te resuenen, déjalas ir, déjala volar para otra persona. Tendrás que elegir opción número 1, este corazón de color rojo. O opción número 2, este corazón que pone love y aparece corazoncitos. Si te ha resonado grupo número 1 o grupo número 2, por supuesto que es válido. Ahora relájate unos segundos y te dejan unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Pues vayamos por la opción número 1. ¿Cómo será tu futuro amor? Opción número 1. ¿Cómo será tu futuro amor? Me encanta opción número 1, la energía de tu futuro amor. Es una persona totalmente nueva, no la conoces. No es una persona que tengáis amigos en común o alguien conocido. No es una persona también de que pueda haber estado en zonas que tú hayas estado, que te suelas mover. Sí que es verdad que es una persona que la vas a conocer fuera de tu zona de confort, opción número 1. Sí que es verdad que también es una persona bastante madura, más o menos de tu edad. Sí que es verdad, opción número 1, que es una persona bastante físicamente muy juvenil. Es una persona que le encanta cuidarse, pero es una persona más o menos de tu edad. O sea, no veo mucha diferencia. Sí que es verdad que la veo una persona que a lo mejor puede hacer eventos, cursos. Es una persona que ahora mismo la veo bastante ocupada. Siendo opción número 1, que es una persona que ha podido crear su propia empresa, es su propio jefe, pueda trabajar desde casa. Siento opción número 1 también, ¿no? Que se la ha buscado él, su fortuna. Sí que es verdad que está haciendo fortuna porque él, como el emperador, ¿no? Es una persona que quiere formar su propio hogar, su propia familia, su estabilidad, para ti.
Sí que es verdad que en un futuro yo puedo ver que tengáis hijos. Sí que es verdad que veo un matrimonio más adelante. También veo que en el amor sí que es verdad que no lo ha tenido fácil porque es una persona que él tenía claro que él siempre ha trabajado para los demás, pero él siempre quiso ser su propio jefe, tener libertad financiera. Y siento opción número uno que su expareja le dejó porque económicamente en un pasado no estaba bien. Le decía que estaba loco por formar su propia empresa. Siento que puede tener algún cargo bastante importante y me refiero a algún trabajador de confianza. Sí que es verdad, opción número uno, que él valora mucho la honestidad, la sinceridad, la lealtad. Es una persona que en lo laboral puede ser muy seria, pero en su tiempo libre, en el amor, en amistades, en familia, es una persona totalmente alegre, aventurera, es un alma de la fiesta, o sea, no tiene nada que ver. Es cuando trabajas, se crea su personaje de seriedad, de tal, pero cuando ya termina, es otra persona. Sabe cómo encontrar un equilibrio, por decirlo de una manera. Cuando está trabajando y cuando es su tiempo libre, es su tiempo libre. Qué bonito. Sí que es verdad que es una persona que a lo mejor por tema laboral se quiere expandir, conseguir clientes. Es una persona que viaja y yo os veo en un futuro viajando porque me aparece mucho la carta de vacaciones, ¿no? Que a lo mejor sobre todo siento de que el fin de semana podáis, a lo mejor él tenga, por ejemplo, ¿no? Alguna reunión por la mañana y tú aproveches pues hacer tus cosas en el hotel, lo que sea. O sea, que te lo vas a pasar bastante bien con esta persona. Incluso yo en un futuro os veo trabajando juntos, opción número uno. Siento opción número uno que nunca te la habías a lo mejor como planteado el ser como autónoma o siento también, ¿no? Opción número uno que tú a lo mejor tu trabajo te encanta o a lo mejor puedes estar a gusto, pero sí que es verdad que a lo mejor donde os veo mudanza en un futuro porque a lo mejor él pueda hacer más clientes o a lo mejor pueda conseguir algún cliente potencial, ¿no? Y a lo mejor os tengáis que mudar, pero y al final tú decidas pues trabajar con él. Pero que no te dé miedo porque vais a encontrar como un gran equilibrio, ¿vale? Opción número uno. Y sobre todo yo os veo que económicamente os va a ir bien. No va a faltar abundancia para nada. Sobre todo es una persona que tú cuando ya la conozcas, sabes que va a ser él, ¿sabes? Tu intuición no te va a engañar, ¿sabes? Sobre todo veo una unión bastante profunda. Qué bonito, opción número uno. Y os veo bastante unidos como pareja en todos los sentidos. O sea, vais a formar un gran equipo. Y sobre todo en lo laboral, si queréis tener familia, me refiero a hijos. Y opción número uno también, siento que con su familia, con su entorno, te vas a llevar bastante bien. Cosa que a lo mejor con tu expareja la familia era muy kármica y no terminaste de cuajar, ¿no? Y a lo mejor sí que es un tema que te preocupa el llevarte bien con la familia, con sus amigos. Siento opción número uno que vas a formar también grandes amistades, te vas a sentir como una más o uno más. Es una persona, es una familia bastante moderna, con la mente abierta, muy liberal, pero en el buen sentido. Es una familia que también es muy espiritual, le encanta hacer meditaciones, escapadas, hacer, sobre todo el fin de semana, opción número uno, ¿no? Escapadas familiares, pero que también vais a tener vuestra intimidad. O sea, vais a encontrar como un equilibrio. Sí que es verdad que sois los dos bastante extrovertidos, sociables, pero que vais a tener vuestra intimidad. ¿Lo ves nuevo, amor? Alguien acaba de despertar el romanticismo que
que lleva dentro. Es una persona, opción número uno, que no creo que tarde en llegar a tu vida. Siento que por ambas partes vais a saber cuando os conozcáis. Opción número uno, que os vais como a reconocer. Siento de que es un amor que ya vais a saber, esta es la persona de mi vida, por ambas partes, qué bonito. Sí que es verdad, opción número uno. Una señal puede ser que tú a esta persona la puedas conocer, a lo mejor en algún evento que vayas a algún cumpleaños, o a lo mejor en alguna boda, en alguna comunión de algún amigo, familiar. Siento también que tú cuando conozcas a esta persona puedes que lleves una camiseta de color blanco con rayas negras. O siento también el día que la conozcas, opción número uno, siento que puedas que lleves una camiseta que lleve alas de ángeles o tienes una chaqueta tejana que por la parte de atrás lleva como brillantitos de color plateado con alas de ángeles, que a lo mejor esa chaqueta recientemente te la acabas de comprar, ¿no? Y a lo mejor a los días puede que llevando esta chaqueta, opción número uno, ¿no? Pues conozcas el amor de tu vida. Sí que es verdad, opción número uno, que he tenido que parar un momento de grabar porque ya veréis en el vídeo que se veía como bastante luz en el vídeo, bastante cuando estaba grabando. Ya lo veréis. Y como os estaba diciendo, opción número uno, siento de que es una persona que veo un matrimonio en un futuro, o sea, que os casaréis por la iglesia. Siento de que os hace mucha ilusión por ambas partes, casaros por la iglesia, qué bonito. Siento opción número uno, puede que tú a lo mejor, si no has conocido aún también a esta persona, es porque siento de que te han podido romper el corazón en un pasado o a lo mejor no has terminado de concluir una historia, que esa persona fue bastante, te fue infiel, muchas peleas, no fue sincero, a lo mejor tú también lo diste todo en tu antigua relación, querías una estabilidad, casarte, tener hijos o no. Y esta persona siento que no fue del todo sincero, incluso siento de que en algún tema, sobre todo económico, o para pasar el tiempo, como que te utilizó, ¿no? Opción número uno. Que te alegraba los oídos, pero luego no se atrevía a decirte, pues, no quiero una relación contigo, ¿no? Y eso sí que es verdad que a lo mejor te ha marcado un poco, uno diría bastante, ¿no? Y a lo mejor opción número uno, que aún tienes como un poco ese daño, ¿no? Y es una cosa que a lo mejor debes de sanar, pero opción número uno, siento de que tú con esta persona puedes confiar, es una persona bastante madura, que te va a decir, sobre todo opción número uno, siento que tu futura pareja, tu futuro marido o mujer, es una persona bastante sincera, te dice o blanco o negro, o sea, no es una persona que le encanta ir de frente. Y últimamente, opción número uno también, ¿no? Como se estaba diciendo, ¿no? Señales, recibes señales también, ¿no? Como os decía antes de lo de la chaqueta tejana. Y también otra señal, opción número uno, es que si últimamente estás viendo muchas plumas blancas, incluso puede que alguna te caiga en la cabeza o pase
delante de ti. Eso es una señal, opción número 1, que también puedas conocer a esta persona ya. Incluso una pluma dorada, opción número 1. Eso es una señal también bastante bonita, el que vas a conocer muy, 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 muy pronto a tu futura pareja. Qué bonito. Y como os decía antes, ¿no? Sí que es verdad que es una persona que puede aparentar que es una persona bastante seria, pero en lo suyo. Luego es una persona... Tú sabes estas personas que vas a una fiesta y que es la alegría de la fiesta, pues lo mismo. Incluso opción número 1, siento de que es una persona que aunque tengas un mal día, te va a sacar muchas sonrisas. Sí que es verdad que es una persona que te va a escuchar bastante. Es una persona bastante mágica, ¿sabes? Sobre todo, opción número 1, es una persona que le encanta leer, es un buen lector. Y siento que a ti también te encanta leer. Sí que es verdad que os escucharéis muchos podcasts. Sobre todo, opción número 1 es una persona bastante equilibrada. Siento de que no es para nada estas personas típicas que hoy se levanta con el pie izquierdo y no sabes por dónde va. Hoy se levanta con el pie derecho a ver por dónde tira. Para nada. Es una persona que se va a mostrar tal cual como es desde el principio que os conozcáis. Sí que es verdad, para algunos, opción número 1, que es una persona que lleve barbita, pero que bien cuidada. Físicamente es una persona bastante alta. Para algunos a lo mejor puede que tenga alguna cana. Pero sí que es verdad, yo la veo bastante morena de piel, moreno, o si es chica con pelo largo, o castaño claro o muy oscuro. Puede que a lo mejor si es chica que la conozcas que lleve mechas. Yo lo veo tanto si es chico o chica, ojos grandes, una boca, la verdad, es súper bonita, nariz bonita. Es una persona que te va a encantar cómo te va a mirar. Es muy observadora. Ojos tono o castaño oscuro o tono miel. Sí que es verdad, opción número 2, obviamente es, como siempre digo, ¿no? También que en las parejas siempre vais a tener como a mejor alguna diferencia, obviamente, no va a ser todo perfecto. Y siento opción número 1, que igualmente es una persona que yo no veo que vayáis a tener tantas diferencias, sino que cuando podáis tener alguna diferencia es una persona que se puede hablar claro, es una persona que no le gusta estar mal contigo porque tú eres el amor de su vida. O sea, yo siempre veo que vais a encontrar una reconciliación y si queréis hacer planes y a lo mejor tenéis como pensamientos diferentes, siempre vais a encontrar como soluciones. Es una persona que, como también digo, que le encanta tener soluciones. Es una persona también bastante práctica, que no le da vueltas a la cabeza o esto, no, sino lo que piensa va a muerte con ello. Sí que es verdad, opción número 1, ¿no? Que si cuando realicéis escapadas, a lo mejor tú eres más como de... más extrovertida, más de fluir, y a lo mejor es una persona que le encanta tener las cosas un poco organizadas, ¿no? Pues si hemos planeado esto, pues esto. Es una señal que la vas a reconocer que este es el amor de mi vida. Signos que puede ser
tu futura pareja? Acuario, Leo, Sagitario, Géminis. Ahora te daré la primera letra de su primera inicia de su nombre, de su apellido. Q. N. De Noelia, Noel. C. De casas, casa. E. M. 8. Para mí el 8 siempre significa también una persona bastante equilibrada mentalmente, muy madura, muy espiritual. A lo mejor en 8 semanas os podéis conocer, 8 días. 2. A lo mejor hay 2 años de diferencia de edad, pero yo opción número 2 siento de que esta persona es más mayor que tú. Bueno, 2 años, tampoco es mucho. Y bueno, opción número 1, espero que te haya gustado. Es una persona que va a merecer mucho la pena conocer, es un amor por destino. Qué bonito, me encanta la energía de tu futuro marido o mujer, opción número 1. Es una persona que te mereces ya, te mereces todo el amor y sobre todo conocer ya a tu llama gemela, a tu alma gemela. Es un amor por destino, opción número 1. Así que por fin, Cupido ya, por fin ya toca ya que visitarte y también que nos visite. Que ya por fin hagas ya su labor en el amor. Gracias, gracias, gracias por suscribirte, por regalarme ese like. Te envío mucho amor y nos vemos en la opción número 2. Hola, opción número 2, ¿qué viene para ti en el amor? ¿Cómo será tu futura pareja? Lo que sea opción número 2 es una persona que viene con bastante fuerza a tu vida. Siento que es una persona muy práctica, pero a la vez muy emocional. O sea, es una persona que le encanta ayudar. Es una persona muy entregada, que siempre lo da todo. Pero sí que es verdad, en según qué situaciones es una persona bastante práctica para según qué temas. Sí que es verdad que es una persona de acción. Yo veo mucho aquí signo de fuego. Sí que es verdad, opción número 2, que tú esta persona siento de que
Tu pregunta ¿es una persona nueva? Por supuesto, es una persona totalmente nueva. No tiene nada que ver con personas del pasado para nada o que la hayas conocido, no. Lo que sí, siendo opción número 2, que una señal que os podéis reconocer cuando tengáis vuestra primera cita, opción número 1, sí que es verdad que podéis tener algún amigo en común, pero no habéis coincidido. O sí que es verdad que habéis frecuentado algún lugar o dos, o incluso en un sitio de vacaciones que habéis podido estar. Y eso es una señal que es tu futura pareja. Sí que es verdad que es un amor por destino. Sí que es verdad que sois semillas estelares, que os encanta guiar, ayudar a los demás. Sí que es verdad, opción número 2, que os encanta el mundo espiritual, de Reiki, hacer como a lo mejor alguna escapada de algún retiro, a lo mejor algún balneario o un retiro espiritual, que él a lo mejor o tú hayas podido estar y le pique como la curiosidad de poder ir. Sí que es verdad, opción número 2, que es una persona también que es de otro país o a lo mejor es de otra comunidad o de otra ciudad de donde tú vivas. Sí que es verdad, opción número 2, que esta persona te va a aportar bastantes cosas nuevas. Incluso siento que os veo como iros a otro lugar, mudanza, incluso cambio de país también. Es una idea de que los dos tenéis claro, sobre todo, opción número 2, queréis vivir como en un sitio, en un entorno más tranquilo, que no haya energías negativas, o a lo mejor donde podáis vivir que no haya como delincuencia o robos, o a lo mejor por uno de los dos, si estáis viviendo a lo mejor en un lugar puede ser un poco conflictivo, ¿no? Y eso pues ya no lo queréis, no os resuena. Y lo vais a tener claro de iros a vivir juntos pronto. Pero haréis como un gran salto cuántico, ¿no? Opción número 2, como si queréis tener hijos o formar una familia, una nueva vida, o sea, os vais ahí a un sitio muy tranquilo, muy en contacto con la naturaleza, con el mar, o a lo mejor en un pueblo, pero que tengáis vuestros súper, vuestros colegios si tenéis niños en un futuro, que lo tengáis más a mano todo, por decirlo de una manera. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Siento opción número 2, que ya por fin ya te vas a despedir ya de tu soltería. Sí que es verdad que ya tienes ganas de enamorarte, de entregarte, de vivir ese amor apasional, de tener tus aventuras amorosas con esta persona. Lo que sí, opción número 2, es una persona totalmente diferente, a lo mejor por el entorno que tú te puedas mover, o de parejas, o de algún rollo que has podido tener en un pasado. Es una persona totalmente muy diferente, a lo mejor físicamente, o a lo mejor, sobre todo característicamente, muy diferente a las personas que tú has estado. Lo que sí tienes que abrir como tu mente, porque puedes pensar de una manera cuando puedas conocer a esta persona, pero te va a sorprender a bien. Vas a tener una imagen muy equivocada cuando tú la conozcas. Que vas a pensar, puff, pero para nada. Es una persona, es un encanto, es una persona bastante educada a saber estar. Incluso es muy familiar, bastante romántica y bastante cariñosa. Opción número 2, que a lo mejor siento que tú eres cariñosa o cariñoso, ¿no? Pero que él es más, o ella. Qué bonito, opción número 2.
Sí que es verdad, opción número 2, que tú eres una persona que te encanta tener tu tiempo libre, tener un poco tu espacio, o a lo mejor hacer juntos como pareja, pero mejor a ratos en sus cosas. Y siento de que eso en un pasado, tu pareja o tu antigua pareja, opción número 2, ¿no? Tenía mucha dependencia afectiva hacia ti, ¿no? Y eso a lo mejor te podía agobiar, incluso era un poco como, vamos a decirlo así, una relación bastante tóxica. Y es una persona, sobre todo, que va a haber bastante confianza, lealtad. Que si un día a ti te apetece quedar con tu mejor amiga para irte, para nada, o sea, no veo peleas, incluso siento opción número 2 que en un pasado podías tener malos entendidos por esto, o peleas. Vamos, que era una persona bastante tóxica, vamos a dejarlo ahí. Sí que es verdad, opción número 2, que siento que vuestra relación, una vez que os conozcáis, os veo unión, os veo que no vais a... O sea, veo que os vais a pasar bastante tiempo juntos, pero como decía, también teniendo vuestros espacios, cada uno un poco por separado. Pero sí que es verdad, opción número 2, que siento que pronto como que vais a iniciar una relación bastante bonita. Qué bonito. A la hora de pedirte para salir va a ser original. Siento que en un futuro también opción número 2 veo un matrimonio. Como máximo en 3 años yo os veo casados. Y vivir juntos como máximo pronto. Puede que esta persona la conozcas en un pub o para diciembre, que ya también diciembre ya lo estamos oliendo. Opción número 2. Siento de que opción también número 2 vais a celebrar muchos logros como pareja. Qué bonito. Sí que es verdad que es un amor bastante sexual. Vamos, que no te vas a aburrir. Siento mucha química, os vais a atraer mucho tanto físicamente, como os va a encantar cómo pensáis, cómo veis la vida. Opción número 2, tampoco no veo mucha diferencia de edad entre vosotros dos. Es un amor bastante profundo, qué bonito. Es un amor que vais a proteger mucho, es una persona también que te va a proteger mucho, tú también. Os vais a aportar mucho bienestar, mucha estabilidad. Sois los dos también que os vais a abrir, que no os va a costar en abriros. También va a ser como tu mejor o tu mejor amiga. Qué bonito, opción número 2. Sois personas también muy fuertes, con muchas fortalezas. Sois bastantes personas muy seguras que sabéis lo que queréis. Os vais a integrar bastante bien, tanto él como tú, en vuestro entorno familiar. Veo mucha unión, mucha química, mucho poder, mucho potencial, como pareja, Incluso vais a ser como la envidia de muchas personas. Incluso también ya, opción número 2, ¿no? Por fin que como que te veo que ya vas a callar muchas personas que te decían, ¿no? Ay, a ver cuándo encuentras el amor, o mira el amor que tengo yo y tú no, ¿no? Y eso te ha podido causar algún daño, ¿no? Y te veo ya por fin, felizmente, ya en un futuro casada, formando una gran familia, mucha estabilidad y también económica. Económica os va a ir muy bien en el lugar que os vayáis, o sea, que no tengas miedo de dar ese cambio. Y en como máximo en 7 meses, opción número 2, te veo ya por fin viviendo en un nuevo hogar, en el hogar de vuestro sueño. Qué bonito. Físicamente, ¿cómo será esta persona?
o muy blanquita de piel, o me veo al extremo también, opción número 2, tono muy oscurito de piel. Pelo largo si es chica, moreno. Puede que también a lo mejor se tiña un poco mucho el pelo, rosa, azul, lila, rojo, rojo, pasión. Es una persona muy apasionada, muy romántica, muy entregada en la relación. También, si es chico, es una persona bastante alta. Y también o muy blanquito o muy oscura. Y muy moreno de piel. Ojos de color marrón o en tono miel. Signos de tu próxima pareja. Piscis, Piscis, Aries, Tauro. Es una persona muy terrenal, ¿eh? Sí que es verdad que le encanta también tener como pareja su estabilidad, su rutina. Pero que no os vais a aburrir. Qué bonito. Sobre todo si tenéis hijos, veo una rutina que vais a trabajar bastante bien en equipo. Qué bonito, opción número 2. Ahora te daré los signos de su primer apellido, nombre, nombre compuesto. C, Carlos, Carla. R de Ramos, Ramón. Sí que es verdad, opción número 2, que es una persona bastante detallista, que te va a regalar muchas flores, o en la primera cita un ramo de flores. Eso es otra señal, que es la persona. T. Me viene la palabra turrón. Puede que esta persona, como te he dicho antes, opción número 2, puede que la conozcas en Navidades. A, de amor, qué bonito. En 5 meses os veo un gran cambio como pareja, opción número 2. E, de enamorados. Es que veo mucho amor, mucho cariño entre vosotros. Es que sobre todo va a ser un flechazo. Qué bonito, opción número 2. Pues me alegro mucho por esta persona que viene ya. De verdad, os lo merecéis y que viva el amor, que es lo más bonito del mundo. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte. Opción número 2. Os quiero, os amo, de verdad. Siempre me hace mucha ilusión cuando os suscribís, me regaláis ese like, esos comentarios tan bonitos que me dejáis en este canal. Gracias, gracias, gracias. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Te envío mucho amor, mucho cariño, muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.